Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión del Diplomado de Derecho Minero que se desarrollará con el tema Fiscalización y Sanciones Administrativas en Minería, y para ello contamos con una distinguida ponente, la doctora Millanou Dafur. No, Dafur. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector minero, viendo asuntos regulatorios, así como temas transaccionales. Ha liderado la planificación de estrategias legales y de auditorías para la ejecución de proyectos y operaciones en minería, incluyendo el asesoramiento en procedimientos administrativos, relacionamiento comunitario, emergencias ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. También participa en diversas transacciones mineras, así como financiamientos del referido sector. Ha sido reconocida en las categorías minería y medio ambiente en las ranqueadoras Chambers and Partner y Legal 500. Bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor considere oportuno. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por la introducción y mil gracias por la invitación. En verdad, es un honor estar acá hoy día y poder conversar un poco con los participantes sobre la fiscalización y sanción administrativa en minería. Me confirman si es que se ve mi pantalla, un segundito. Creo que ya se ve o... Sí, sí, doctora. Perfecto, listo, excelente. Entonces, nada, comenzamos. Como saben, el tema que vamos a tratar hoy día es fiscalización y sanción administrativa en minería. El temario que he preparado, igual abierta las preguntas que tengan, es primero hablar un poco de las potestades de fiscalización y sanción de manera general. Después, ya poder hablar sobre el desarrollo de los procedimientos de fiscalización y sanción. Vamos a ver que son etapas distintas, imagino que varios de ustedes lo conocen. De ahí vamos a hablar de cuáles son las principales autoridades que ejercen una fiscalización y sanción en materia minera. Vamos a hablar de las principales porque hay muchas más, pero he hecho un listado de las que se ven de manera más recurrente y teniendo en cuenta que de este listado de un universo, no recuerdo si he puesto 10 o 11, las más comunes son OEFOS y NERMIN. Vamos a hablar un poquito de esas y finalmente algunas recomendaciones ya para casos en los cuales uno esté ante un proceso o de fiscalización o ya ante un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Entonces, comenzamos primero con la definición de la actividad de fiscalización. Como les digo, es importante separar la fiscalización ya de la sanción propiamente dicha. ¿Ok? De manera general, ya no estamos entrando a un sector específico, de manera general, la fiscalización, como está en el tubo de la LPAC, es el conjunto de actividades, ¿ok? De actos, diligencias, investigación, supervisión en campo, gabinete, etcétera, para verificar varias cosas, ¿ok? Verificar obligaciones. Esas obligaciones pueden nacer de la norma, ¿ok? De algún tipo de norma. Pueden haber prohibiciones también en la norma, limitaciones, pero no solamente están relacionadas con lo que establezca la legislación, sino que en el caso de minería, lo vamos a ver, muchas de esas obligaciones van a nacer de algún tipo de permiso. Y el permiso madre es el instrumento de gestión ambiental. Y ahí tiene facultad OEFA, lo vamos a ver con más detalle. ¿Ok? Entonces, la actividad de fiscalización es que el Estado, a través de una entidad que tenga la facultad para hacerlo, pueda llevar a cabo diversas actividades para ver si el administrado está cumpliendo con lo que debe cumplir. ¿Ok? Esa es la actividad de fiscalización. Y como parte de esa actividad, la autoridad va a tener facultades, pero también va a tener deberes. ¿Ok? Las facultades son varias, como van a ver, y cuando hablemos de las recomendaciones, es importante tenerlas en cuenta porque están alineadas justamente con esta facultad. La primera, creo que es obvia, es requerir información, ¿ok? Toda la información, pero dentro de ciertos límites. El límite claramente más importante es el principio de legalidad y derechos del administrado, ¿ok? Secreto bancario, tributario, intimidad, etcétera.
Pero por regla general se puede pedir información, ¿ok? Y se pide información. En las actividades de fiscalización es muy raro que solamente sea algo, una verificación, por lo menos en minería, que haya una verificación únicamente visual y que no haya un requerimiento de información que vaya acompañado de esta actividad, ¿ok? Pueden también interrogar a las personas, obviamente nuevamente respetando y teniendo cuidado cómo se formulan las preguntas, etcétera, pero por ejemplo, si es que OEFA sube a hacer una supervisión a una unidad minera, puede hacerle preguntas a los trabajadores, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Qué haces? Etcétera, ¿ok? Puede realizar inspecciones in situ. No solamente se va a basar en documentos, sino que puede ir a la zona, ¿ok? Hay ciertos requisitos y reglas, pero puede ir. Durante el COVID, durante la época del COVID, estas actividades de fiscalización eran documentarias, así que se siguieron haciendo los primeros meses, no, porque claramente no había muchas actividades que se hacían en general, pero en la época de COVID todo era documentario. Ahora, la regla general en minería es que las fiscalizaciones se realizan in situ, porque justamente lo que se quiere ver es cómo la unidad o el proyecto está realizando la actividad en cámara. Realizar exámenes periciales o técnicos, uno que es el que he puesto ahí la PPT, uno que es muy común es realizar monitoreos, ¿ok? Monitoreos ambientales, por ejemplo, tomar una muestra de agua para ver cómo está la calidad. Otra facultad es utilizar equipos, por ejemplo, de medición, se pueden tomar fotografías, etcétera. Y el último lo vamos a ver a detalle cuando veamos OEF y OSINARMIN, pero pueden dictar medidas administrativas. Durante la fiscalización se pueden dictar ciertas medidas administrativas, ¿ok? No es necesario llegar a la etapa sancionatoria para poder dictar ciertas medidas administrativas. Les pongo un ejemplo. En caso que haya una fiscalización porque ha habido un derrame de algo, ¿ok? No se tiene que esperar hasta el final para que, por ejemplo, EFA pueda dictar una medida administrativa en la que le ordena al administrado limpiar, ¿ok? O si va a Ocinermin y ve que hay una instalación minera que es insegura y se cumplen ciertos requisitos, puede imponer una medida administrativa para paralizar la actividad. Entonces, importante que tengan eso mapeado. La autoridad de fiscalización, la que hace la fiscalización, puede dictar medidas administrativas. Hemos visto las principales facultades, pero también tienen deberes y los deberes obviamente están atados con derechos de la ministra. Un deber que tiene la autoridad es identificarse, ¿ok? Cuando van, por ejemplo, al proyecto minero, cuando llegan a la carita, ellos tienen la obligación de identificarse y uno tiene el derecho de pedir la identificación. Eh, ¿Por qué? Porque lo que tienes que estar seguro es que la persona que está yendo es la autoridad que tiene un poder, por ejemplo, si es un tercero, de que sea designado por Ocinermin para hacer la fiscalización, etcétera. Entonces, la identificación es una obligación y nosotros tenemos como administrados derecho de solicitarla. Otro deber que tienen es citar la base legal de los hallazgos. Como vamos a ver, cuando se hace la fiscalización al final se levanta un acta, ¿ok? Y en el acta cada una tiene modelos distintos dependiendo de la autoridad, etcétera. Pero si hay un hallazgo, se va a señalar que existe un hallazgo, ¿ok? Ese hallazgo debería tener como sustento una base legal, no debería ser simplemente un hallazgo sin un sustento. ¿Por qué? Porque después se perjudica el derecho de defensa más adelante en la siguiente etapa. Otro deber es entregar copia del acta de fiscalización, ¿ok? Y no solamente entregar copia, sino que si el administrado no está de acuerdo con algún hallazgo, el administrado tiene derecho de colocar una observación. Muchas veces lo que pasa en las fiscalizaciones es que supuestamente uno debería, o la autoridad debería poner un hallazgo, un hecho objetivo, porque acuérdense que la evaluación se hace después. Algunas veces los evaluadores se adelantan un poco y no solamente ponen el hallazgo, sino que ya hacen un juicio de valor, ¿ok? Por ejemplo, he visto una mancha que parece óxido, ¿ok? Ese es un hecho objetivo, y por lo tanto considero que se está contaminando el agua. En ese momento no se puede saber eso porque no se han hecho, o si se han hecho los monitoreos, no se tienen los resultados, no se ha hecho la evaluación, etcétera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? Justamente colocar una observación. Primero, hablar con el evaluador y decirle, oye, esto debería ser un hecho, pero si es que ya no está de acuerdo con esto, lo que debería hacer el administrado es poner una observación. Y el fiscalizador no se puede negar a eso, ¿ok? Ese es un derecho del administrado muy importante, porque del acta de fiscalización va a correr después todo lo que siga hasta una imposición de sanción o no,
¿ok? Guardar reserva en la información, claramente los fiscalizadores no deberían estar haciendo pública la información que recaben o que vean, fotos, por ejemplo, que tomen, etcétera. Tiene que haber una imparcialidad. Y ya derechos, yendo a la parte de derechos, obviamente el administrado tiene derecho a ejercer un derecho de defensa, contar con asesoría de profesionales, abogados y técnicos, ¿ok? Muchas veces en fiscalizaciones un poco más complejas, no solamente está el equipo in-house de la minera, sino que en muchos de esos casos piden soporte a sus asesores legales y también a sus asesores técnicos. Por eso acá en el estudio, por ejemplo, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar presentes en varias fiscalizaciones de OEFA, Sinarmin, ANA, etcétera. Y lo último es grabar la fiscalización. A ver, OEFA lo puede hacer, o Sinarmin, y quien sea el fiscalizador, pero el administrador también tiene ese derecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante esto, porque después tienes un match al momento de hacer ¿cómo se llama?, defensa si fuese necesario, ¿ok? Habiendo barrido lo que es la potestad fiscalizadora, y habiendo comentado un poco de los derechos y los deberes, etcétera, es importante diferenciar la potestad fiscalizadora, que es justamente la verificación, etcétera, de la potestad sancionadora, ¿ok? La potestad sancionadora es justamente la que es otorgada por ley, ya, a ciertas instituciones para que puedan determinar si existe algún tipo o declare la responsabilidad administrativa por haber incumplido, como hemos dicho, o una norma, o un permiso, o alguna imposición de alguna medida, etcétera, ¿ok? Y eso se puede reflejar, generalmente se refleja en una multa, ¿ok? Pero pueden existir otro tipo de sanciones. Eh, es importante recordar que la potestad sancionadora se tiene que reflejar en un procedimiento administrativo sancionador, en un PAS, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí justamente hay el pimponeo con el administrado, en el cual el administrado se puede defender y presenta descargos, y va a tener varias etapas para presentar descargos. Lo vamos a ver en un ratito, en el que he puesto como un esquema de cómo funciona todo esto. La potestad sancionadora se define por ciertos principios y es importante recordarlos, ¿ok? El principio de legalidad, ¿ok? No todos pueden sancionar, no todas las autoridades pueden sancionar, deben tener por ley la potestad sancionadora, ¿ok? En el caso de FIU Sinermin, es claro que la tienen, pero es importante tener mapeado esto porque de repente en algún momento alguna defensa va por ahí, ¿ok? Si es que aparece alguna entidad que quiere sancionar por algo con el cual no tienen una competencia. Lo otro importante es que se debe regir por el debido procedimiento, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Que se tiene que haber seguido el trámite, ¿ok? Todo este procedimiento se tiene que seguir y se tienen que respetar justamente las garantías. ¿Cuál sería la garantía primordial en un sancionador? Justamente la posibilidad de defenderse, ¿ok? ¿Cómo te defiendes y por qué les digo esto? Porque muchas veces lo que pasa es que llega el inicio de un sancionador, pero no llega con toda la documentación, ¿ok? Por ejemplo, los expedientes de OEFA son expedientes muy, muy grandes y no llega toda la información. Por lo tanto, si no llega toda la información, yo no voy a poder armar una defensa. En ese caso, ¿qué es lo que cabría? Es decirle a la autoridad: no me has notificado todo, notifícame y comiénzame a computar el plazo desde el momento que me notifiques la totalidad de la información. Nuevamente, si no, se estaría violando una garantía del procedimiento. Es importante que ustedes vayan viendo eso si es que en algún momento les toca ver algún procedimiento administrativo sancionador en su carrera. Tipicidad, esto también es súper importante. Así que solo son infracciones lo que está previsto expresamente, ¿ok? No que la analogía de la analogía y la interpretación, eso también lo hemos visto, ¿ok? Si la sanción es superar LMP, límites máximos permisibles, por ejemplo, si estás cerca de superarlos, no es una sanción, ¿ok? Este ejemplo en verdad es bien obvio, pero hay ejemplos en los que de repente no es tan obvio, pero sí los invito siempre a mirar que lo que le estén imputando a ustedes, a sus clientes, etcétera, como una infracción, sea efectivamente lo que está regulado en la norma, ¿ok? Porque si no, lo que van a poder tener ahí es un derecho, van a tener un posible argumento de defensa. Eh, es
Muy importante que ustedes vean esto. Causalidad es otro. La responsabilidad recae en quien realiza la conducta. ¿Ok? Por eso vamos a ver en un ratito que existen ciertos eximentes, caso fortuito, fuerza mayor, etcétera. Hay que ver de que efectivamente si existe una infracción se deba al que le están imputando, al administrado. Eh, y retroactividad también aplica las disposiciones que estaban vigentes en el momento que se cometió. ¿Eso por qué es importante? ¿Por qué les comento? A ver, por dos razones. Uno, eh, varias autoridades se demoran bastante desde el momento que realizan la actividad de fiscalización, ¿ok? Lo que vimos al inicio, hasta el momento que se inicia el sancionador o se impone la sanción, etcétera, pueden pasar meses, inclusive años, ¿ok? Y sabemos que en el Perú también existe cierto movimiento normativo o, digamos, recurrente. Entonces, hay casos en los cuales al momento que se inicia un sancionador, la norma que estaba vigente al momento que se hizo la fiscalización y por lo tanto al momento que supuestamente se cometió la infracción, ya no está vigente y otra. ¿Ok? Eh, es importante que ustedes siempre vean eso. ¿Qué va a aplicar? Va a aplicar, lo que sí puede aplicar es la retroactividad benigna. Ahí tienen que ver ustedes la estrategia, etcétera. Pero siempre vean, por lo menos tengan claro cuál es la norma que estaba vigente al momento de que se dio esta supuesta infracción. Presunción de licitud, eso ustedes también lo conocen muy bien y no solamente aplica para derecho administrativo para las sancionadores, sino también para derecho penal, etcétera. Se presume que el administrador está actuando de manera correcta, salvo que demuestre lo contrario, y por lo tanto esto es importante también, el que tiene la carga de la prueba es la administración. El que ha ido a fiscalizar debería tomar las fotos correctas, etcétera, para poder demostrar, tienen que armar un caso para decir esta persona ha infringido tal o cual ley. ¿Ok? Eh, Importante esto porque muchas veces se caen sancionadores porque no se ha podido demostrar justamente de manera fidedigna y sin lugar a duda que se ha cometido la infracción. Y lo que sí es cierto que las autoridades están mucho más precisas al momento de levantar la data, tomar las fotos, etcétera. Pero nuevamente, importante recordar que ellos tienen la obligación de demostrar que se ha cometido esta infracción. Y el non bis in idem, que también lo conocen, es no me deberían sancionar de manera simultánea o sucesiva por el mismo hecho, si hay identidad de sujetos, hecho y fundamento. ¿Ok? Esto es un argumento que funciona. ¿Qué pasa? A veces en las autoridades no necesariamente el mismo equipo de la dirección lo ve. ¿Ok? Entonces, si no lo ve el mismo equipo, se puede pasar esto y de alguna forma puede haber dos sancionadores sobre el mismo tema. En este caso, este principio aplica sin ningún problema y las autoridades lo consideran y lo evalúan. Reglas importantes, porque esto también les va a servir al momento de ver si es que llegan a ver temas de sancionatorios o ya los ven. eh, Hay algunas reglas importantes que no pueden olvidarse. Uno es el tema de la prescripción, ¿ok? Por reglas generales, esa es la regla general. El plazo para determinar la existencia de la infracción es de 4 años, ¿ok? Eh, pero acá hay un temita, que es el cómputo del plazo, ¿ok? ¿Desde cuándo se computan los 4 años? En el caso de las infracciones instantáneas, el tema es muy claro, porque ocurre, se dio la infracción y por lo tanto desde ahí comienzan a correr los 4 años. ¿Cuál sería una instantánea sencilla? El mismo ejemplo, superación de límites máximos permisibles. Toman la muestra y hay una superación de LMPs. Eh, en ese caso, claro, la infracción se dio el día que se tomó la muestra, porque es en ese momento, y por lo tanto los 4 años corren desde ahí. Sin embargo, hay algunas que no son tan sencillas, ¿ok? Y me parece que las que más problemas generan son justamente las permanentes, ¿ok? Porque hay infracciones que las autoridades consideran como permanentes. ¿Qué pasa en ese caso? Y les voy a poner un ejemplo que si hay alguno acá que ve sancionadores con OEFA, les va a sonar bastante conocido.
Ustedes como deben saber, en líneas generales, es la actividad minera tiene que tener un instrumento de gestión ambiental, un IGA. Dependiendo de si es explotación, exploración, va a ser detallado, semi-detallado. Pero digamos que tiene que tener un EIA, ¿ok? Y si no tienes un EIA, no puedes hacer la actividad, ¿ok? Porque es preventivo. Cuando te inician un sancionador por hacer una actividad que no está en tu EIA, ¿ok? OEFA considera eso como una infracción permanente. ¿Por qué? Porque mientras que no regularices, así que mientras que no tengas un instrumento de gestión ambiental que lo regularice, sigue la infracción, porque la tienes ahí permanentemente y sigue. El problema con este caso específico es que uno no puede regularizar actividades que no tienen EIA, salvo supuestos específicos de normas que han salido creo que 3 veces en los últimos, no sé, 25 años. eh, Salvo eso, no puedes regularizar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, no va a haber una prescripción nunca. ¿Ok? En la práctica, estos 4 años de prescripción no van a existir. No importa que se dieron cuenta en el 2017 que yo tenía una plataforma que no tenía ella. Bueno, si te inician un sancionador el día de hoy, OEFA lo que va a decir es que no ha prescrito porque es permanente, porque sigue ahí. Y por lo tanto te puede iniciar el sancionador. Entonces, importante cuando analicen la prescripción ver si están ante una infracción que es instantánea. Continuada significa que continúa en el tiempo y de repente en algún momento para, y bueno, las permanentes que son las que les estaba comentando. Adicionalmente, en las prescripciones es importante que tengan mapeada la caducidad, ¿ok? La caducidad es cuando ya te iniciaron el sancionador, ¿ok? Del momento que te inician el sancionador, por regla general la autoridad tiene 9 meses, ampliable por 3 más, y si no, así que si estamos en el mes 12 con 3 días, uno puede presentar un escrito si no se ha resuelto y decir declarado caduco, porque no se ha resuelto. ¿Qué pasa ahí? Esto es algo, simplemente es un paliativo, porque en ese caso, ¿ok? Va a declarar la caducidad. Si todavía está dentro de los 4 años o es una permanente, te va a iniciar posiblemente un sancionador nuevo y se va a poner las pilas y va a tratar de resolverlo en el plazo, ¿ok? Pero es un paliativo. Sí hemos visto casos en los cuales se ha pedido la caducidad y después no te han iniciado uno nuevo, sí hemos visto casos. O hemos visto casos en los cuales ya pasó la prescripción. Entonces siempre tengan mapeado eso. Es importante también que tengan en cuenta las fases del procedimiento sancionador. Hemos hablado fiscalización, primero, de ahí potestad sancionatoria. En el procedimiento sancionador tienes dos grandes fases. La de instrucción, que la vamos a ver en un ratito, y la fase de decisión. La fase de decisión es cuando se resuelve si has cometido una infracción o no y cuál es la sanción que te corresponde, y las autoridades son distintas. A ver, las direcciones dentro de la autoridad. Dentro de OEFA va a ser la misma, pero dentro de ellos tiene distintas direcciones, lo mismo en OSINERMIN, lo mismo en la ANA, etc. Y finalmente, esto también es importante que lo tengan en cuenta y lo tengan mapeado. En los procedimientos sancionadores, uno no solamente se va a defender de temas de fondo, si están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que tienen que evaluar si es que hay eximentes o atenuantes, ¿ok? Un eximente puede ser caso fortuito, fuerza mayor, o sea, un terremoto, una subsanación voluntaria, vamos a hablar un poquito de eso. Y también puede haber, esos eran eximentes, y puede haber también atenuantes, por ejemplo, reconocer responsabilidad. No sé si han visto, a veces OEFA comienza y te dice, bueno, si reconoces tal, hay un descuento, etcétera, está todo arreglado. Entonces, no te eximen, te atenúan y te cobran un porcentaje de la multa. Entonces, estas reglas nuevamente aplican de manera general y es importante que ustedes las tengan mapeadas cuando vean un procedimiento sancionador. Yo sé que se ve medio enredado, pero es más o menos lo que hemos venido hablando. A ver, lo primero, como les dije, es la fase de fiscalización, que es lo que está arriba. No sé si se ve de mi cursor, pero es lo que se ve, es lo que está arriba a la izquierda, ¿ok? La fase de fiscalización es lo primero que hemos hablado en esta presentación, que es, me hacen una fiscalización, ¿ok? Me hacen esta supervisión, ya sea en campo o gabinete, me levantan una, ¿ok?
En esa fase, yo cuando recibo el acta voy a ver si tengo hallazgos, no hallazgos, por lo menos preliminares. Yo ahí puedo, ¿ok? Con la autoridad de fiscalización hacer descargos o subsanar. Por ejemplo, si me dicen, oye, has acopiado material en esta zona que no puedes, ¿ok? Eh, y a los 3 días lo limpias, le mandas la información, la autoridad puede, toma en cuenta generalmente esta información y emite el informe de fiscalización y pondrá que en su momento se vio esto, pero fue levantado, se presentó la información. Hasta que se emite el informe de fiscalización o supervisión, es la fase de fiscalización, ¿ok? Solo hace una dirección de las autoridades, porque es la que va a campo, mira, etcétera. Luego ya pasamos a la fase sancionatoria. Y como les dije, hay dos partes, la de instrucción y la de decisión. La de instrucción es más o menos la más larga, ¿ok? ¿Qué pasa? La autoridad de instrucción recibe el informe del supervisor. Y el informe del supervisor va a decir, bueno, he visitado tales instalaciones, he visto esto, estos son los monitoreos, etcétera. Y hará comentarios y hará recomendaciones, etcétera. Y todo eso lo va a evaluar el instructor y el instructor lo que va a primero decir es, bueno, inicio o no un sancionador. ¿Ok? Asumamos que se inicia el sancionador, entonces se inicia el PAS. Entonces lo primero que le van a hacer el administrado es mandarle el inicio del PAS, le van a mandar un documento en el cual le van a decir, oye, mira, en base a la supervisión que se te hizo en tal y tal fecha, creemos que estos son los posibles hallazgos, hechos detectados o incumplimientos. Y en esta etapa, importante que sepan eso, en esta etapa todavía no ponen la multa exacta, ¿ok? Ustedes no sé si han visto en OEF o SINAMIN y en otras autoridades generalmente hay rangos, o ponen hasta, no sé, 10.000 UITs o 15.000 UITs. En el inicio del PAS, primero te ponen el tope, te dicen, o si es que es una multa que sí tiene ¿cómo se llama? Un número exacto, por ejemplo, 10 UITs te lo va a poner. Pero, por ejemplo, en OEF la mayoría son hasta. Entonces te van a poner, te van a decir, bueno, ha superado el MPS, es hasta, no sé, me voy a inventar, 5.000 UITs, ¿ok? En esa etapa, el administrado puede presentar descargos. Nuestra recomendación claramente es que siempre presente descargos, ¿ok? Es descargos al inicio del PAS. Los descargos generalmente en esta etapa están enfocados en temas de fondo, en temas de forma, prescripción, etcétera, pero todavía no puedes entrar mucho al cálculo de la multa porque no existe un cálculo de la multa, ¿ok? Recién la autoridad de instrucción con el inicio del PAS y habiendo recibido los descargos o no habiendo recibido, porque así que no es obligatorio, si no los quieres presentar, no los presentas, emite un informe final de instrucción, el IFI, ¿ok? Y en este IFI ya te dice, mira, ¿sabes qué? Yo sí me mantengo, considero que es esto, 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 y la multa que yo estoy calculando, porque hay forma de calcular las multas, OEF o SINAMIN tiene ciertas formas de calcularlas, es, no sé, 150 UITs. Sobre ese IFI, nuevamente el administrado puede presentar los descargos. Y acá los descargos, nuevamente, pueden repetir mucho lo que dijo lo anterior, puede ampliar la información y en muchos de los casos ya entra el detalle del cuestionamiento del cálculo de la multa, porque el cálculo de la multa, como vamos a ver, tiene varios parámetros y el administrado puede cuestionar la forma como ha calculado la multa, por ejemplo, OEF. ¿Ok? Después de presentar estos descargos, la autoridad de instrucción no es la que resuelve, porque eso no sería medio que juez y parte, etcétera. Se lo pasan a otra dirección y esa es la que resuelve. En base a toda esta información, resuelve. ¿Ok? Y resuelve señalando si es que se archiva, si no se archiva, y si no se archiva, finalmente cuál es la multa. Así que lo que dice en el IFI no necesariamente se tiene que tomar por el decisor podría subir o bajar la multa finalmente, porque todavía no hay nada resuelto. Sobre esta resolución, el administrado puede pasar una fase impugnativa, sí, puede pasar y tiene dos opciones. Puede ir por una reconsideración, ¿ok? La reconsideración la resuelve el mismo que emitió la primera resolución, en la cual se le pide reconsiderar y se tiene que presentar una prueba nueva.
¿ok? Porque no estás cuestionando temas de derecho, estás cuestionando de que hay algo que ha evaluado mal y por lo tanto se presenta una prueba nueva. Pero también se puede ir por una apelación y se puede ir al superior jerárquico. ¿Puedes ir primero por una reconsideración y después por una apelación? Sí, sí es posible. No, no hay problema con eso, siempre y cuando claramente se presente de manera correcta, con la prueba nueva, etcétera, pero se puede hacer sin ningún problema. Habiendo dicho cuáles son los principios de la potestad de fiscalización y de la potestad ya sancionatoria, haber visto de manera general cómo es que funciona, digamos, este flujo de autoridades y actividades, queremos entrar un poquito ya a el tema minero. Y sé que les he puesto varios ejemplos para lo minero, creo que era importante, pero vamos ahora sí a enfocarnos en dos de las autoridades, previamente viendo el listado de a quienes supervisa o quienes pueden supervisar al sector minero. Acá les he puesto algunas, ¿ok? Las principales, pero hay más. OEFA, importante que la tengan mapeada, OEFA fiscaliza en materia ambiental, ¿ok? Como les decía, acá no solamente es la norma, sino también el instrumento de gestión ambiental. Y el instrumento de gestión ambiental, si ustedes conocen el detalle de los instrumentos de gestión ambiental, no saben la cantidad de obligaciones que tiene. Y van a ver materia ambiental y social, ¿ok? Porque el instrumento de gestión ambiental tiene un plan social y ese también lo verifica OEFA, ¿ok? De ahí tenemos a OSINERMIN. OSINERMIN fiscaliza todo lo relacionado sobre seguridad de infraestructura minera, ¿ok? Por ejemplo, que vería la estabilidad, todas las normas y todas las obligaciones relacionadas a la estabilidad de un depósito de relaves, de una presa de relaves, o los ángulos de un tajo, o el diseño y las partes técnicas de un botadero de desmonte, ¿ok? OSINERMIN va a ver eso. SUNAFIL también ve temas de seguridad, pero seguridad y salud ocupacional, ¿ok? Va a ver de que tengan los exámenes médicos, que si tiene un centro médico también se haya hecho los reportes, etcétera. Y cuando recién se dividió Sinamí y Sunafil, había una zona bastante gris porque no quedaba claro quién veía qué. Igual ahorita todavía hay un traslape, ¿ok? Pero ya es un poco más claro de quién tiene esta potestad de fiscalización y de sanción respecto de estas materias. ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, tiene la potestad sobre los recursos hídricos y vertimientos, pero los vertimientos referidos solamente al cuerpo receptor. Así que cuando la descarga llega al cuerpo receptor lo ve. ¿Por qué? Porque la descarga en sí, los LMPs los ve OEFA, porque es todavía operativo. SUNAT, SUNAT ve todo lo que son insumos químicos y bienes fiscalizados. Antes no lo veía SUNAT, hace algunos años lo veía la policía, pero esto se lo han pasado a SUNAT, entonces hace toda la fiscalización. En tema de insumos químicos y bienes fiscalizados hay un montón de obligaciones también, reportes diarios, semestrales, mensuales, etcétera. Entonces hay bastante actividad ahí. SUNCAMEC, todo lo relacionado a explosivos. Ministerio de Cultura, todo lo relacionado a patrimonio cultural de la nación. Esto es muy importante porque es arqueología. Y los proyectos mineros necesitan varios permisos arqueológicos, entre ellos el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, el Ministerio de Cultura es importante para este tipo de fiscalizaciones. Y bueno, tenemos a los gobiernos regionales eh, que hay toda una discusión ahorita con el tema de la transferencia para temas de reinfo, etcétera, pero ellos ahorita tienen la competencia de fiscalización y sanción para los pequeños productores mineros y los mineros artesanales. No es OEFA, no es OSINERMIN, lamentablemente. Entonces, estas son las principales autoridades y creo que teniendo en cuenta que las primeras dos, OEFA y OSINERMIN, son las más recurrentes, por lo menos para la mediana y la gran minería, queríamos comentar un poquito sobre esas dos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar un poquito con OEFA. En el caso de OEFA, las fiscalizaciones pueden ser de dos tipos, opinada e inopinada. ¿Ok? Así que hay una programada, va anual, etcétera, pero otras también pueden ser, por ejemplo, por una denuncia o por un incidente ambiental. Eh,
¿Y quién hace la actividad de fiscalización? Es la Dirección de Supervisión Minera. Es una dirección que existe en OEFA, ellos son los que suben y hacen toda la actividad y te piden información, etcétera. Como les dije, la fiscalización la hace una dirección o un departamento de la autoridad y ya la parte sancionatoria, que como hemos dicho tiene dos fases, la instrucción y la decisión, la ven otras autoridades, ¿ok? O otras entidades dentro de él. Toda la parte de instrucción la ve la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas, ¿ok? Y lo resuelve finalmente la Dirección de Fiscalización, ¿ok? Como les dije, tres departamentos distintos. Si sube esto, acuérdense, no por reconsideración, sino por una apelación, sube al Tribunal de Fiscalización Ambiental. Eh, Esos trámites en OEFA, estos procedimientos demoran bastante, demoran meses, inclusive años, y desde el momento que se hace la supervisión hasta que finalmente se resuelve. Como hablábamos al inicio, OEFA está facultada a imponer medidas administrativas y las puede imponer al momento de la fiscalización, las preventivas, como les decía, hubo un derrame, suben porque hubo un derrame, ven que todavía existe relave al costado del río, imponen claramente una medida preventiva de limpia y limpia ahorita, no tienen que esperar a que exista un procedimiento sancionatorio y menos que esté resuelto. Distintas son las medidas correctivas, esas sí ya tienen que ser al final, porque justamente tienen que corregir algo que se ha determinado que está mal. Por ejemplo, has construido un botadero sin permiso, ¿ok? Entonces la infracción es ir en contra del instrumento de gestión ambiental. Ya hemos dicho que esta es una permanente, por lo tanto no prescribe. Eh, Al final se define que sí, que se construyó el botadero y te van a imponer una multa, ¿ok? Te van a imponer una multa por hacer una actividad sin instrumento de gestión ambiental. Pero en este caso posiblemente no solamente te impongan una multa, sino también te impongan una medida administrativa de corregir esto. ¿Y qué va a ser en este caso? Posiblemente lo que emitan es cierra el botadero. ¿Ok? Entonces, como les digo, pueden ser preventivas como correctivas para corregir alguna situación de incumplimiento. Respecto de las multas, les comenté en la anterior que al momento de imponer una sanción económica, una multa, en el caso de OEFA, por ejemplo, ellos tienen una metodología que es bien engorrosa respecto al cálculo de multas, ¿ok? Porque la mayoría de las multas, si no son todas, son hasta, ¿ok? Tienen un tope de hasta, eh, y son topes bien altos, 10.000, 15.000 UITs. Entonces, para imponer la multa que van a proponer en el IFI, ¿se acuerdan del segundo informe? Van a usar esta metodología de cálculo de multas. Tiene varios parámetros, les he puesto acá algunos, y el primero es el más importante, el beneficio ilícito. ¿Qué es lo que tú evitaste con esta conducta infractora? Esto marca un montón la multa final, ¿ok? En el ejemplo que les he puesto al botadero, hice un botadero sin instrumento de gestión ambiental, ahí el beneficio ilícito eh, finalmente es no haber hecho el instrumento de gestión ambiental. Ya están medios calculados. Probabilidad de detección va a depender si es que es una supervisión programada o si es que nace de algún tipo de incidente y hay factores de graduación, ¿ok? Por ejemplo, si contaminaste algún componente del medio ambiente o si solamente fue una probabilidad que lo contamines, etcétera. Todo eso lo toma en cuenta la metodología de multas y con eso finalmente te sale un número que puede ser cuestionado, como les decía, en los descargos al IFI. Y algunos criterios relevantes para OEFA, ¿ok? Primero, como les decía, todo el contenido del instrumento de gestión ambiental de ley ya es fiscalizable. OEFA lo va a fiscalizar todo. Todo lo que uno diga, sí, voy a hacer esto, lo puede fiscalizar OEFA. Entonces es importante tener cuidado con eso. Existen algunas infracciones que no son subsanables. Lamentablemente OEFA tiene esa posición. Y una de las más complicadas de manejar es que ellos señalan que si en el acta de fiscalización, la primera etapa, te ponen que tienes la obligación de subsanar algo, ponen un plazo en el que lo tienes que subsanar y te ponen la forma como lo tienes que subsanar, lo que UEFA considera es que ahí se quita la voluntariedad.
¿ok? Entonces ya no existe una subsanación voluntaria que, como vimos, sería un eximente de responsabilidad. Entonces, si ustedes están asesorando en una fiscalización y están justamente en la elaboración del acta, miren eso. eh, Cómo es que están redactando los hechos, qué están poniendo, etcétera, porque eso podría impactar la defensa. Lo tercero que les comenté, de ciertas infracciones continuadas, permanentes continuadas, no son susceptibles de prescribir. En la práctica nunca van a prescribir. Entonces, el argumento de prescripción no va a servir. Y este punto es importante, no aplica la regla de prohibición de reforma en peor cuando previamente se declaró la nulidad. Si es que yo tengo una multa de 10 UITs, primera instancia, pido una reconsideración, en teoría ahí aplica la regla de prohibición de reforma en peor, así que a través de la reconsideración no tendrían que ponerme o no podrían ponerme 15 o 20 UITs. Eso no aplica si es que se declara la nulidad. Imagínense esa de 10 UITs, sube el tribunal y el tribunal dice, por un tema de forma, es nula la resolución, bajas abajo. Así que baja de nuevo a la primera instancia. En ese caso es foja cero. Por lo tanto, si en base a eso la autoridad considera, ¿verdad?, que no eran 10, porque resuelve el tema de forma, y no eran 10, sino que eran 50, lo puede hacer. Es un criterio que viene asumiendo EFA, y el sustento justamente es porque ha habido una nulidad en el medio de. Entonces, así es como viene actuando EFA en fiscalización y en sanción. OEFA hace muchas supervisiones. OEFA es muy, muy activa en las supervisiones. eh, en mediana y gran minería, inclusive tiene un cronograma de fiscalizaciones del Planefa, etcétera, pero también tiene muchas fiscalizaciones que se hacen en base a o comunicaciones de incidentes que hace el propio administrado. Si tengo un incidente lo tengo que comunicar y OEFA muchas veces sube, o denuncias de terceros, etcétera. Entonces OEFA es una entidad que está muy activa en el sector minero respecto a la fiscalización y la sanción. Pero OEFA no es la única. Tenemos también OSINARMIN. OSINARMIN también es muy activa en las supervisiones que hace, y las supervisiones, nuevamente, al igual que las de OEFA, pueden ser programadas y no solamente programadas una vez al año, ellos las separan por temas, ¿ok? Y generalmente no van a ver toda la mina. Si es una unidad minera grande, no van a ver todo. Por ejemplo, pueden ir y decir, bueno, esta se va a enfocar en temas geotécnicos. Voy a ver temas geotécnicos o voy a ver todo lo relacionado a procesamiento mineral, etcétera. Y lo hacen así, y lo programan, y van especialistas de la materia. Y en el caso de Ocinermin, no, EFA también, pero en el caso de Ocinermin es bastante común que Ocinermin contrate terceros que están autorizados para realizar la actividad, etcétera, para llevar a cabo estas supervisiones, estas fiscalizaciones. ¿Okay? Es muy común. Nuevamente, igual tienen que identificarse, demostrar que efectivamente han sido contratados por SINACMIN, etcétera, pero es algo muy, muy común en los últimos años. En este caso, los PAS, ya entrando a la potestad sancionatoria, los PAS, la parte de instrucción, la trabaja la División de Supervisión de Gran y Mediana Minería, y lo resuelve finalmente la Gerencia de Supervisión Minera, la parte ya decisoria. ¿Okay? Si es que existe una apelación, se va al TASTEM, que es el Tribunal de Apelaciones que resuelve todos los temas de OSINARMIN. Si es una reconsideración, lo ve la propia gerencia. Al igual que OEFA, se encuentra facultado para imponer medidas administrativas. Y nuevamente, bajo razonabilidad, no es que puede subir y decir, oye, creo que esto es inestable. Creo, no he hecho ninguna medición, creo que esto es inestable, sabes que en verdad no, paraliza esta actividad. No puede hacer eso, tiene que haber varios criterios para que se pueda imponer, pero se pueden imponer durante la supervisión, y se pueden imponer también las correctivas. Hemos visto varias de esas, muchas de ellas relacionadas, por ejemplo, con incidentes. Si ha habido algún tipo de incidente de seguridad, muchas veces se imponen estas medidas, generalmente son temporales, etcétera, porque la idea es que se salvaguarde la seguridad, la salud, etcétera.
Lo que les comentaba, en algunos casos todavía existen ciertas superposiciones con Sunafil, sí, pero ya es menos común, pero se dan, ¿ok? Entonces, importante siempre tener mapeado qué es lo que está viendo Sinarmin, qué te pide, que te va a pedir información, que esté alineado con el objetivo, etcétera. Al igual que en OEFA, también ellos consideran que algunas infracciones no son subsanables. ¿Qué consideran, por ejemplo, que no es subsanable? Si yo tenía que presentar un reporte en marzo y lo presento en mayo, no es subsanable. No es que lo presenté después y ya subsané, no. Hay momentos de cumplimiento instantáneo consideran que se tiene que cumplir en ese momento. Eh, Otro tema importante, y esto no solamente es en Ocinermin, también lo hemos visto, por ejemplo, muchísimo en la ANDA, la Autoridad Nacional del Agua, cuando sube al tribunal, el no otorgamiento de un informe oral no vulnera el derecho de defensa. Muchas veces lo que hacen los administrados es decir, oye, mira, estos son todos mis descargos, pero igual dame un informe oral para poder explicártelo. Muchas veces explicar es mejor que simplemente presentar un escrito. Pero hay veces que no lo otorgan, ¿ok? Y esto, antes lo que se trataba de hacer es usar esto como decir, oye, acá hay una nulidad, yo te hice un pedido de poder explicarte el tema y no me lo diste, por lo tanto, nulidad. Acá ya Osinarmin y como les digo, la ANA también, lo que dicen, lo que generalmente dicen es, no, no estoy vulnerando tu derecho de defensa porque con todo lo que tú me has presentado, yo ya tenía todos los elementos de juicio para poder resolver. Entonces, no estoy vulnerando tu derecho de defensa. Tú ya presentaste los descargos, lo hiciste y es suficiente. Y otro tema también que se ha estado dando es que la regla de caducidad, recuerden la regla de caducidad, dijimos 9 meses desde el inicio del sancionador, desde el inicio del PAS, 9 meses más 3 ampliable. La Enosinarmin, uno de los criterios que están aplicando es que la regla de caducidad no aplica cuando se ha declarado la responsabilidad, así que ya se declaró, pero después se declara la nulidad, ¿ok? Nuevamente, en apelación se declara nulidad, foja cero, y por lo tanto ahí no es que cuento el plazo anterior, sino que corre de cero, ¿ok? Entonces, esos son algunos criterios que está tomando Sinarmin. Y para terminar, quería conversar con ustedes algunos tips prácticos o algunas cosas que hemos visto eh, en los últimos años, ¿ok? Si ustedes en algún momento participan en una fiscalización, son abogados in-house de alguna empresa minera, tienen clientes, etcétera, hay algunas cosas que creemos que dan buenos resultados. Uno, si están hablando de algo muy complicado, ya sea internos o externos, se debe contar con asesores especializados legales y técnicos durante la fiscalización y tramitación de los PAS, ¿ok? ¿Qué pasa a veces que alguien técnico dentro de la empresa, estoy hablando, si haces todo in-house, alguien técnico de la empresa dice, no, nosotros nos encargamos, no necesitamos a nadie legal. Eh, Nuestra recomendación es que siempre haya alguien técnico y legal, porque como ven, varias de estas cositas están relacionadas con temas legales. O al revés, que el de legal diga, no se preocupen técnicos, nosotros nos encargamos de manejar la supervisión en mina, nosotros vamos a acompañar a la gente de Sinarmin. No, no, no va a funcionar, tiene que haber un mix, ¿ok? Y tiene que haber un mix de personas que conozcan del tema y que puedan participar, como les digo, in-house o externos. Cualquiera es válido, ¿ok? Pero siempre es importante tener esta mezcla, ¿no? Durante la fiscalización van a pedir documentos, es importante recabar todos los documentos y tener esos documentos también filtrados, ¿ok? ¿Qué pasa? Muchas veces las autoridades van pidiendo información. Oye, ve pasándome esto, ve pasándome lo otro. Y no tienen un filtro y al final, cuando termine la supervisión, uno no sabe finalmente lo que ha entregado, no sabe cómo defenderse, no tiene idea. Entonces, ¿qué recomendamos con la entrega de documentos? Es que se hagan al final de la supervisión. Al final, porque les van a dar un listado con todo lo que requiere la autoridad y entregarla. ¿Qué recomendación hacemos también siempre? Que legal le haga un filtro para ver de que justamente esa información sea la que corresponda al requerimiento, para que después no haya una sanción por no entregar información, eh, y que, por ejemplo, sea la versión final del documento, etcétera. Respecto de las muestras, como les dije, la autoridad puede ir a campo y puede tomar muestras, por ejemplo, para monitoreos ambientales,
por lo menos nuestra recomendación siempre es que se tome una contramuestra, ¿ok? En base a los protocolos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque de esa forma por lo menos vas a poder ver si es que hay una gran desviación. Muestras dirimentes es algo distinto porque lo hace la misma autoridad, lo tienes que solicitar y se hace en base a la misma prueba que ellos toman, pero las contramuestras las hace uno mismo. Es algo lo puedes controlar y te puede servir eh, un poco respecto a la defensa. ¿Ok? Entonces, esos temas son importantes. Ya cuando te inician un sancionador, ¿ok? Pasaste la fiscalización, te cuidaste con el acta, pusiste las observaciones, trataste de subsanar lo que podías, informaste a la autoridad que subió a hacer la suscripción, etcétera. Igual te inician un sancionador. Ningún sancionador es fácil, ¿ok? Y es importante que los sancionadores vean los argumentos de fondo, pero también de forma, ¿ok? Hay muchos casos que se ganan por argumentos de forma. Por ejemplo, prescripción, caducidad, competencia, el tema de la base legal que les comentaba, normas de tipificación, que haya un procedimiento simultáneo y por lo tanto puedes aplicar el non-BCD. Esos argumentos se tienen que ver. En los estudios en los que ven varios sancionadores, inclusive trabajamos con checklists de lo que es, oye, has visto esto, que no se te pase esto, mira esto, etcétera. Y después ya entras a los argumentos de fondo. Y en los argumentos de fondo vas se necesita mucha data técnica, ¿ok? En PAS de OEFA, PAS de SINARMIN, ya la parte de fondo se necesita mucha información del área técnica, entonces es importante hacer bien el requerimiento de información, etcétera. Un buen escrito de defensa, ¿ok? Tiene que tener una descripción muy clara de los hechos, los medios de prueba que ha presentado la autoridad. Acuérdense que hemos dicho que se presume que uno ha actuado de manera correcta, salvo que se demuestre lo contrario, y por lo tanto es importante tener claro cuáles son los medios de prueba, eh, cuál es el detalle legal que ha puesto la autoridad y después de analizar el caso. ¿Ok? Eso tiene que estar muy, muy claro siempre. Y no solamente claro, sino escrito de manera directa, sencilla, sin darle muchas vueltas, etcétera, porque nuevamente lo que uno escribe a veces puede ser más complicado de entender que si uno habla, y lo que hemos dicho es que no necesariamente siempre van a dar los informes orales. Entonces, es importante que el escrito se defienda por sí mismo. Otro tema muy importante es el tema de jurisprudencia y doctrina. Y jurisprudencia, ¿por qué? Porque muchas veces hay precedentes o formas como ya ha resuelto la autoridad. Entonces, un escrito de defensa que haga referencia a eso va a ser un escrito mucho más sólido. Y al día de hoy, con toda la tecnología, en verdad, acceder a estos precedentes es relativamente sencillo, ¿ok? Por ejemplo, si la autoridad quiere resolver de alguna forma, el IFI sale de alguna forma, está imputando de alguna forma algo, pero el Tribunal de Fiscalización Ambiental ya ha resuelto un caso similar de forma distinta, vale la pena hacer referencia en esos descargos, porque posiblemente el decisor va a decir, ah, ok, no, el tribunal ya ha marcado una línea, vayamos por eso. Entonces, jurisprudencia creo que es importante y como les digo, los precedentes son fáciles o relativamente fáciles de encontrar al día de hoy con la tecnología. Y uno de los temas que siempre es importante evaluar es el tema de si se ofrece algún tipo de testigo, perito, experto, porque ya entrando a la defensa de fondo, así que una cosa es que la empresa lo diga, que la empresa diga, oye, no, mira, ¿sabes qué? La estabilidad está perfecta. Yo te digo que la estabilidad está perfecta. Mi equipo interno me está diciendo que la estabilidad está perfecta. Acá están los estudios. Y una cosa distinta es que lo diga un tercero reconocido en el mercado, independiente, etcétera, que diga, miren, he hecho estos estudios y coincido, esto es lo que hay. La autoridad lo valora. Y ya no solamente la autoridad administrativa, sino la autoridad judicial si es que terminas yéndote a una acción contenciosa administrativa. Entonces, siempre evalúen eso y coordínenlo conjuntamente, ya sea internamente en la empresa o si es su cliente con su cliente, porque vale la pena evaluar este tipo de informes en los procedimientos sancionatorios.
Y con eso he terminado con la exposición. Espero que haya sido clara y quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Sí, muchísimas gracias, estimada doctora. A los participantes se les dará el uso de la palabra cuando alcen su manito y también veo que han dejado preguntas al chat, doctora. Si me indica si los puede leer o los puede ver. Sí, ¿por cuáles quieres comenzar? ¿Por las preguntas a mano o por las que están en el chat? Como a usted se le haga más fácil, doctora, ya tiene igual No, el como ejemplo. prefieras, si quieres las de mano y después las del chat porque ya están escritas. Está perfecto. Ya, Estoy. perfecto. Chío, Buenas noches. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos está transmitiendo. Muy claro y bueno, muy edificante. Tenía dos preguntas. Mencionó algo sobre la fuerza mayor. ¿Podríamos considerar el tema de las extorsiones entrarían como algo de fuerza mayor? ¿Podríamos ponerlo en alguna cláusula? Por decir, en un contrato de cesión, un contrato de transferencia, de concesión minera, o podría, digamos, tener una es cláusula que me va a servir para diferentes cosas ante las autoridades. que las cláusulas, ahí, gracias por la pregunta, muy buena. Por ejemplo, en una sesión, ¿ok? Las cláusulas que tú pongas te van a servir en la relación civil entre las dos personas que firmen el contrato, ¿ok? O el convenio. Para que OEF o SINARMIN o la autoridad que te fiscalice considere que eso es un eximente por fuerza mayor, va a tener que evaluar bajo su criterio si es que considera que se cumple con los requisitos de fuerza mayor. No va a ser suficiente que sea una cláusula, ¿ok? Y se tendría que hacer el análisis. Yo no he visto, te soy sincera, no he visto un eximente por extorsión. La extorsión tendría que estar relacionada con alguna actividad que si te han, no sé, algo tiene que estar relacionado con la infracción, ¿no? Así que tiene que haber alguna infracción relacionada con la extorsión para ver que la autoridad evalúe si es que hay fuerza mayor o no. Pero que esté en una cláusula, así que tú preguntas, si está en una cláusula, estar en una cláusula no es suficiente, porque OEFA no está atada a esa cláusula. ¿Ok? Entonces se va a tener que hacer el análisis específico del caso concreto. Bien, y doctora, una última pregunta. En el caso de que te manden ya una esquela para que te inicien el procedimiento sancionador, porque no has presentado la DAC, por ejemplo, ¿no? Ya, Me pasó es el MEM. me pasó en un caso, sí, Ujú. era porque no había declarado la DAC y no lo había declarado porque ya había recibido esta persona por la concesión. Le habían dicho que ya no era titular minero porque había caducado ya el derecho minero, parece que no había pagado las vigencias. Entonces no se preocupó en hacer la declaración y bueno, en fin, le mandaron un documento, ¿no? En el cual le dicen que le iban a imponer unas multas. Efectivamente lo ponen como usted lo mencionó. Le dicen, mira, va de acá a acá, que te pueden poner la multa. Si tú reconoces que has cometido una infracción, el 50%, ¿no? Entonces, lo que estaba pensando esa persona era indicar, bueno, no tenía actividad, estaba suspendida en el reinfo incluso, y además que también ya había recibido una resolución administrativa en la cual le indicaban que ya no tenía la titularidad minera por el tema de las vigencias, si no me equivoco, era caducidad el término. Y, y bueno, aún así pensaba presentar todas estas cosas y al final indicar que, bueno, que consideraran todo eso a efectos de la imposición de la multa que iban a poner y que, bueno, no sé, mi pregunta sería, ¿puede presentar los descargos y a la par podría pedir de que a lo que consideren que le van a poner la multa puedan hacerle el descuento porque entiende y reconoce que ha cometido la infracción, pero no al 100% por decirlo, ¿no? No al 100%, No, es porque la que DAC la puedes presentar en tres partes, en tres periodos. Entonces, en realidad correspondería como que a un trimestre del periodo, ¿no? Entonces, como que hay aspectos que considerar para la imposición de la multa, pero a la par la bueno, persona... ujú. Pero a ver, por regla general, si tú quieres acogerte a estos descuentos, así que te acoges, ya
te acoges porque dices, sí he cometido la infracción, asumo la responsabilidad, me acojo y pago por la multa reducida. Ahí con eso termina. No, ya si presentas descargos, estás pidiendo que sigan evaluando el caso y no estás reconociendo lo que te está diciendo la autoridad. Va a tener que elegir uno de los dos caminos. Si Ah, realmente consideran que tienen un caso, ¿ok? Tú has hablado de varios componentes, has hablado inclusive del reinfo. Reinfo es para mineros informales, que generalmente no tienen la titularidad de la concesión. De repente en este caso es un reinfo sobre una concesión de su propia titularidad, pero habrían que ver el caso. sí, Pero sí es que exactamente. realmente, ya, si realmente piensan que tienen la razón lo que yo te recomendaría es que hagas el siguiente cálculo, ¿no? Así que el reducido, imagínate que la multa es 100 y el reducido es 50, ¿ok? Yo lo que trataría de hacer es un proyectado de cuánto te reduciría la multa si es que aceptan tus descargos, porque me has dicho que no sería absolutorio, sería simplemente para reducirla. Sí. Si ustedes consideran que esa reducción no va a llegar a los 50, sino que puede ser 70, 60, no vale la pena ir por los descargos, porque te va a salir más barata la multa pagando con la reducción. Entonces, es importante que hagan ese cálculo para ver costo-beneficio, cuál de los dos caminos les conviene. De acuerdo. Bien, doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ti por las preguntas. Disculpe que no sé quién es el que levantó primero, no sé si fue Renzo o Giam. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué Agradecido tal? por ¿Cómo la estás? conferencia. Y quisiera preguntarle sobre estrictamente un caso que me pareció bien interesante, es el caso de Antapacay, donde OEFA inicia un informe de causalidad el año desde el 2022 y termina dando el informe el 2023, pero se publica recién en el 2024, ¿no? Pero en este informe de causalidad analiza tres componentes, ¿no? El aire, suelo y el agua, ¿no? Y la flora y fauna. Pero doctora, cuando analiza más allá de las comunidades del área de influencia directa, este informe podría recaer en nulidad porque analiza 33 componentes donde involucra más de 30 comunidades, pero el área de influencia directa de la empresa es las 13 comunidades, que en este caso sería Cañipí y todos los demás, ¿no? Consideradas originarias, ¿no? Eh, ¿Qué alternativa se podría iniciar frente a esto como empresa? Se podría deducir nulidades, porque hasta ahora tampoco se está haciendo un procedimiento administrativo sancionado, ¿no? Y ya están pasando desde el acto de investigación del 2022. En esa razón va mi pregunta, autora. Gracias. Y ahí me vas a disculpar que no te voy a poder contestar porque es un tema que estamos viendo acá en el estudio. Entonces, discúlpame, no puedo dar mayor información de algo en curso. Ah, entiendo, doctora, pero en todo caso, un informe global de UEFA, en este caso, ¿cómo sería, cómo se estaría llevando estos casos, ¿no? En un Mira, análisis así más. estos informes de Gracias. causalidad hemos visto algunos, ¿ya? Estos informes de causalidad efectivamente son bastante complejos y raros, porque como tú dices, lo que ha estado pasando es que lo que ha estado haciendo EFA, porque el informe de causalidad lo hace inclusive otra dirección, lo hacen, se demoran varios años y después el informe de causalidad lo usan como prueba para iniciar un sancionador, ¿ok? Entonces, dependiendo del caso concreto, acuérdate que el plazo de prescripción, lo que hemos hablado, caducidad es el momento que te inician el sancionador. Entonces, dependiendo del caso concreto, se va a tener que ver no solamente la información del informe de causalidad, sino que también se va a tener que ver si esto está ligado a un sancionador y cuándo ha comenzado y cuál ha sido el argumento, etcétera. Entonces, en verdad son varias cosas que se tienen que tener en cuenta, pero coincido que OEFA está agarrando estos informes de causalidad de manera recurrente para tomar información de los mismos como sustento para los sancionadores. Entiendo, doctora, pero discúlpeme la extensión sobre estos No te preocupes. procedimientos, pero sí se estaría vulnerando, ¿no? El derecho a la defensa, y más aún cuando la ley es clara y solo habla de influencia directa. ¿Por qué tendría que acaparar más comunidades en ese sentido?
Pero tu pregunta ahí es ¿por qué un informe de causalidad abarca zonas distintas del área? A ver, tú tienes en el instrumento de gestión ambiental, tú tienes el área efectiva, tienes el área de influencia directa ambiental y social, y el área de influencia indirecta social y ambiental también. ¿Ok? Pregunta es si es que evalúan algo relacionado a la zona de influencia indirecta, que eso generaría una nulidad. Porque en ese informe, doctora, es claro, ¿no? A la, a la minera sí se le está declarando la responsabilidad sobre estos temas en el caso de algunos metales encontrados, ¿no? En flora y agua, pero no dentro del área de influencia directa. Y efectivamente usted me dice que es indirecta en ese sentido, pero la cuestión sería, ¿esto sí recaería en una nulidad a futuro como mecanismo de defensa? Bueno, si es que la autoridad, y eso es lo que les decía al inicio, para que te puedan sancionar, tiene que justamente haber este principio de causalidad, ¿ok? Entonces, si se determina, imagínate se rompe una presa de relaves, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo distinto, se rompe una presa de relaves y se va el agua al río, ¿ok? Y claramente el agua se va a ir al río y no se va a quedar en el área de influencia ambiental directa, ¿correcto? Porque la va a llevar el río, ¿ok? Si por causalidad se determina que existe un impacto fuera de tu área de influencia ambiental directa, pero se determina que efectivamente tú eras el responsable, sí te pueden sancionar. Así que, pero lo que tienen que demostrar ahí es que efectivamente existe una causalidad. El área de influencia no es el área en la cual se cierra la potestad sancionatoria. El área de influencia ambiental es el área que los técnicos que han hecho tu instrumento de gestión ambiental determinan como el área donde vas a tener los impactos directos. Y los indirectos en el área de influencia ambiental indirecta. Pero nuevamente, si por tu actividad ocasionas un daño, ya sea el medio ambiente, aire, ruido, etcétera, lo ocasionas fuera del área, si es por ti, por qué no podrían sancionarte? Te estoy poniendo un caso hipotético, el caso de la presa. Comprendo, doctora. En ese caso sí tendría esa facultad. Muchas gracias por la No. duda. Dale. Disculpa que no te haya entendido la pregunta al inicio. No, no hay problema, doctora. Muchas gracias por la exposición. Gracias a ti. Renzo. Buenas noches, doctora. Gracias por su exposición. Sí, dos preguntas. Ya la había escrito, pero levanté la mano porque... Mejor, gracias. sí, para no duplicar. La había escrito, pero dije, como me voy a demorar, mejor levanto la mano. Súper. ¿Qué sucede si es que el fiscalizador de Ocinermin suspende la ejecución de una labor bajo el uso de un criterio técnico subjetivo, un poco lo que comentaste, es decir, sin ningún criterio objetivo o medible en el momento de la fiscalización, presuntos, por ejemplo, problemas geomecánicos o de sostenimiento, ¿no? Él advierte de que esto puede tener un problema y, en fin, no es un análisis objetivo del tema o medible. Y esto finalmente se esclarece dentro del PAS o en su efecto en la acción contenciosa administrativa, que no debió suspenderse esa labor, ¿no? O por lo menos no es una, digamos, una acción, digamos, una conducta sancionable, ¿no? Correcto. Existen antecedentes del inicio de acciones indemnizatorias por concepto de lucro cesante por la paralización ilegal de la labor, si esta representó una pérdida económica considerable, un poco para que por supuesto que la ley que regula el proceso contencioso administrativo y la misma ley de procedimiento administrativo general permite este tipo de acciones, ¿no? No siempre ha sido así, pero esto se modificó ya hace muchos años. Permite este tipo de acciones administrativas. Mi pregunta está dirigida si es que usted ha tenido alguna experiencia con relación al ejercicio de este tipo de acciones, ¿no? Para que todos los colegas estemos claros de cuáles son, de cuáles son nuestros, digamos, cuáles son las facultades de los clientes que muchos de nosotros pues representamos, ¿no? Te soy súper sincera, Renzo. Yo en todos los años que tengo viendo este tipo de actividades, fiscalizaciones, sancionatorio, nunca
nunca he tenido un pedido de ningún cliente en el cual haya ido por una acción finalmente judicial para pedir una indemnización por lucro cesante. No, yo no he visto ninguna. Lo que puedo hacer es, me puedo comprometer, si me pones tu correo, preguntarle al área de solución de controversias si es que ellos han visto algo así y te confirmo. Pero y sí he visto algunas paralizaciones complicadas. He visto algunas paralizaciones que efectivamente han tenido un impacto, porque sí, pues como tú dices, así que cerrar una mina o la actividad por inclusive 1, 2, 3, 4, 5 días, y en este caso imagino que me estás hablando de meses, eh, Correcto. tiene un impacto, pero nunca han llegado a una acción judicial para pedir una indemnización. No sé ni siquiera si en la práctica funcionaría eso realmente, si es que realmente si es que algo así funciona, pero te puedo averiguar y si me pones tu correo te escribo después. Sí, el correo lo dejé en el chat. Y una Espérame, última cosita, doctora. Sí. ya, perfecto, ya lo estoy copiando. Y una última consulta. Bueno, más que una consulta, también algo que me ayudaría mucho en esclarecer un caso que tuve hace muchos años. Mm, Nosotros tuvimos una fiscalización por parte de Ocinermin, producto de un accidente, ¿no? Un accidente eh, fatal que ya, involucró no solamente, como usted bien sabe, a la compañía, sino a distintos actores, ¿no? Entre ellos empresas contratistas, ¿no es cierto? contratista, claro. Ujú, Dentro de la fiscalización que hizo ujú. también en los O Inermin, sin Armin. así es correcto, luego de que obviamente todos los actores cumplieron con informar respecto a este accidente dentro de las 24 horas, eh, sube Ocinermin y al momento de efectuar la fiscalización no participa o uno de estos actores. Por supuesto que no era el actor principal, no era la compañía minera, sino era una empresa contratista. Sin embargo, en el informe de instrucción, Ya, ¿qué involucra esto? Involucra que como no lo participa dentro del procedimiento de fiscalización, le recorta o le quita totalmente el derecho a efectuar pues cualquier clase de descargo digamos, que haya sido motivo del informe, que eso finalmente termina en un informe de instrucción. Y en el informe de instrucción sí se le considera, y tanto es así que se emite una resolución de sanción también contra esta empresa, ¿no? mm, Cuando bueno, se agota la vía administrativa en el TASTEM y por supuesto confirma todos los actos como es de costumbre, y ujú, esto se lleva ya a una instancia judicial, el argumento que se utiliza es justamente esto, que es un argumento que se repitió en todo el PAS, ¿no es cierto? Y que por supuesto fue o no fue advertido pues, por la autoridad en ninguna de sus instancias. Pero cuando esto llega a la acción contenciosa administrativa, el juez le da la razón a la contratista. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente lo que le dice eso ya genera un estado de indefensión, ¿no? Y esto es un procedimiento administrativo. Finalmente no hubo una conclusión porque los Inermin, por supuesto, que apela esta decisión judicial y lamentablemente, el actor principal en este caso, que también había ido a la vía judicial, eh, pues cumple con pagar digamos, la multa o llegar a una conclusión anticipada del proceso. Entonces, finalmente yo no tuve una conclusión de que si es que si es que la defensa formal, independientemente de los principios que regula la ley, principio de tipicidad, de causalidad, etcétera, si es que existió o no existió un estado de indefensión, una vulneración a un principio fundamental, ¿no? Dentro de un procedimiento administrativo. O sea, lo que quiero decir es que esta decisión se hubiese confirmado bajo su criterio, ¿no? Primero, el Poder Judicial no necesariamente resuelve, como bien sabes tú, como las entidades administrativas, y en muchos casos
ya cuando es un tema de fondo, porque no tienen el conocimiento. Cuando son temas de forma, como estás diciendo tú, respecto de violación de derechos, etcétera, sí tienen mucho más conocimiento. Lo que habría que ver en el caso que tú has dicho, porque tú has dicho que recién lo metieron en el IFI, ¿ok? Lo que tendrían que ver bien es, ¿qué pasa? Si no participó en la fiscalización como tal, en la supervisión, me parece que puede salvarse que no hayan participado porque inclusive a veces Ocinermin sube y el administrador no quiere participar y Ocinermin va a llevar a cabo su supervisión, etcétera, ¿ok? Si es que puede entrar a la zona, donde sea. Pero lo que sí creo que es inaceptable es que no le hayan así que no lo hayan notificado en el inicio del sancionador. Así que si recién lo han metido al IFI, que como hemos visto en la parte de instrucción ya es más adelante, sí creo que ahí el contratista tiene un argumento para señalar de que no estuvo desde el inicio y por lo tanto sí de la parte sancionatoria y a la parte sancionatoria no estuvo desde el inicio. No me quedó claro, Renzo, si es que efectivamente recién entró en el IFI o si sí le iniciaron así que sí le notificaron el inicio del procedimiento sancionador. Va a depender de No, eso. el inicio del procedimiento sancionador naturalmente sí le es notificado, Mm, y, pero el argumento que se utilizó como defensa fue justamente el habérsele generado parcialmente pues un estado de indefensión, ¿no? sí, Porque entiendo que la misma ley le otorga pues un plazo para efectuar un descargo, ¿no? Y considerarlo dentro de la fiscalización, ¿no? In situ, ¿no? En la zona correcto. del accidente, ¿no? Sí, así que si tú me preguntas qué hubiese apostado yo, te soy sincera, así que en una segunda instancia podría haber sido 50-50, porque creo que la autoridad lo que te diría, y eso sí, tú que manejas estos temas, por ejemplo, en el caso de OEFA, si OEFA te va a hacer una supervisión, ¿ok? Y te la quiere hacer dentro de la unidad y también fuera, porque de repente ha habido una denuncia de que ha habido un derrame y hay algún tema fuera, ¿ok? Si el administrado no participa, eh, no quiere participar por X razón, eso generalmente no es aceptado como un argumento de defensa después, porque no participaste. En el caso que tú me dices, podría usarse el argumento de no me dieron ni siquiera la oportunidad de participar, que entiendo es el caso. Correcto, Así que, ya, exacto. entonces, a ver, creo que yo utilizaría el mismo argumento. Pero creo que sí podría haber alguna autoridad que diga, ok, ok, no te pudiste defender en la primera parte, pero después tuviste la posibilidad de defenderte al inicio del IFE o al inicio del PAS, con el IFI, en la impugnación, así que has tenido varias etapas. Creo que eso es lo que te diría la autoridad, imagino que eso es lo que han dicho, de que sí, finalmente sí tuvo todas las instancias para poder defenderse en todos los momentos. Entonces, Lo más increíble, perdón, doctora, lo más increíble, un poco para aclarar el panorama, es que ni siquiera la autoridad en ninguna de sus instancias resolutorias se pronuncia sobre ese argumento. bueno, pero ahí sí tienes la posibilidad de conseguir una nulidad, pues, ¿no? Por eso tienes la Exacto, posibilidad de conseguir una nulidad porque no se han pronunciado sobre todos los argumentos que han presentado, ¿no? exacto. ¿Y por qué recordé este caso? Porque justo en las preguntas me pareció ver algo de si se puede aplicar una nueva prueba, y recordé de que es mejor decir todo dentro del procedimiento sancionador para no tener Obvio, problemas a nivel en la acción judicial. contenciosa administrativa. Así es. Es que lo que pasa, y sí lo hemos visto, es efectivamente si no presentas toda la información a nivel judicial, muchas veces lo que dicen es, oye, pero esto no fue materia de discusión. Entonces no me lo puedes levantar ahorita. Estás metiendo algo completamente distinto. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Así que toda la información, todos los argumentos de defensa es importante que se presenten y se presenten de manera correcta durante el PAS y a instancia administrativa en recurso de reconsideración y apelación, porque si no puedes tener problemas a nivel judicial. Coincido contigo 100%. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Renzo. Te mando esa información. Ya tengo tu correo. Muchas gracias. Estoy pendiente. Creo que esas eran todas las manos.
Sí, estimada doctora, creo que esos fueron todos los participantes que alzaron la manito, aunque creo que Luis López tiene una consulta. No, creo que no. Perfecto, doctora. ¿Le parece que si ahí culminamos? Muy bien, Perfecto. doctora. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharla y le agradezco mucho por haberse dado el tiempo de estar el día de hoy con todos nosotros y por haber aceptado una invitación por parte de Biloyer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que han estado presentes. Tengan buenas noches. Igualmente, doctora, muchas gracias. Chao, chao.